educación en salud y promover una cultura de vida sana. Me estoy refiriendo a mi entrañable amigo, el doctor Dante Nicho. Dante, bienvenido. Gracias, Jesús. Maravillado con este programa y contentísimo de estar contigo. Sabes que nos une muchos objetivos en común y una gran amistad, que es lo principal. Bueno, hoy estás como mi invitado. Yo Sí, soy el entrevistador. sí, Tantas veces he sido entrevistado en tu programa y hemos compartido tantas está bueno. cosas juntos en este camino, no solo eh, médico, sino fundamentalmente de salud y Sí, comprometidos en comunicación seria y validada. sí, Y perdón que ese sí, sí, apellido, ¿no? sí. Apellido compuesto, seria y validada. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno transita por el campo de la salud pública, de la salud individual o de la salud comunitaria, te das cuenta que uno de los grandes problemas que existe es el conocimiento de la salud y de la enfermedad, del medio ambiente donde se desarrollan las enfermedades y que muchas enfermedades, si tuviéramos los conocimientos adecuados, pudiéramos llegar a la población con un lenguaje sencillo, con un lenguaje asertivo, yo te aseguro que nuestra población sería mucho más saludable. Totalmente. Hoy Mónica, nuestra productora, nos ha preparado un programa acerca de un tema muy Uh -huh. importante y muy del momento. Los virus estacionales, los virus que están reapareciendo y los problemas virales en el mundo y en el país. Sin embargo, esto vamos a dejarlo para la segunda parte del programa. Quiero empezar hablando contigo sobre un tema fundamental, sobre salud y sobre salud pública. Hemos estado durante estos programas conversando incluso sobre nutrición. Cuando uno piensa en un nutricionista, piensa en, voy a ponerme fit, voy a adelgazar, O la prohibición, ¿no? y está esperando subirse a la balanza. No necesariamente es eso. ¿Cómo no hablar de nutrición en un país con la mejor gastronomía del mundo, con mucho dinero en reservas y a la vez con la anemia infantil en niveles altamente críticos y de alarma con sirena y ruido sonando en lo más profundo del país, en lo más profundo de Lima, Así es. donde existe también el Perú profundo? Jesús, qué paradójico es tener y ser reconocido con la mejor gastronomía en el mundo. Inclusive hay turismo gastronómico actualmente en el mundo y que vienen al Perú. Cuando en el Perú los menores de 3 años tienen un porcentaje de hasta 43% de anemia. O sea, los niños menores de 3 años en nuestro querido Perú, el 43, casi la mitad de ellos tienen un tipo de anemia, que puede ser una anemia leve, mediana o grave. Pero a lo que voy yo, esto es que es un porcentaje sumamente alto, justo en un grupo etario donde es tan importante las proteínas, el fierro, la hemoglobina, para poder hacer un buen neurodesarrollo. Entonces, ese niño le estamos quitando la oportunidad de un neurodesarrollo adecuado. O sea, no estamos viendo la importancia y la profundidad que significa que este niño esté desnutrido, que este niño tenga anemia. Entonces, ve, mira lo grave que estamos pasando en nuestro querido Perú. Tengo la preocupación de que tanto se está manoseando el tema de anemia, y tampoco se está haciendo realmente. Yo vi con mucha preocupación que para las elecciones primarias ni siquiera Tocaron el tema. consideraron el tema, Así es. y es una lástima que esta vez que los grupos técnicos que deberían haber hablado de salud se Tampoco hablaron. dedicaron más a otra cosa. Y el tema de salud tiene que ver con educación, con comunicación y cultura,
pero tiene que ver con decisiones políticas. Totalmente. Porque dice, no, yo ya estoy cansado de escuchar política para que en el programa de salud me hablen de política. Lo importante es las políticas de salud, no los políticos que hacen política, sino la política de salud que nos permita decir cuál es el derrotero, el camino que vamos a seguir dentro de los 10 próximos años. Seas tú rojo, amarillo, verde, naranja, lo que quieras. Y si en salud, 30 años, por lo menos. Un programa de 30 para años que dé resultados. De una nueva generación. Pero aquí viene el tema. Los resultados a corto plazo. Es cortoplacista, lo que a la gente le gusta los estadios, los coliseos, las obras, cuando tienen plata los gobiernos regionales, coliseos, piscinas temperadas, corridas de toros y estadios y hospitales, monumentos y hospitales y tecnología hospitalaria. Eso no mueve la aguja de los estándares de salud. Los países que han desarrollado en el mundo, han desarrollado sus niveles de salud favorable para la comunidad, son aquellos que le pusieron el ojo a la atención primaria de salud, al primer nivel de atención, que seguro muchos de los amigos lo han escuchado, que mucha gente habla, dice atención primaria, pero ojo. ¿Qué cosa es la atención primaria y cuál es el primer nivel de atención? El primer nivel de atención nos hemos equivocado o se han equivocado estas personas que dirigen el país creyendo que es la postita médica con 2 estetoscopios, con un tópico de y sus tensiómetros. Mentira, eso no es atención primaria. La atención primaria es el primer nivel de salud que cada región, cada lugar necesita para poder prevenir sus enfermedades. Entonces, caramba, ¿por qué no compras un rayos X? ¿Por qué no compras un ecógrafo? ¿Por qué no tienes un sistema de laboratorio que es tan necesario para ello? Entonces, creen que esto, que Jesús, nos hemos acostumbrado de que al pueblo le damos lo pobre. Como somos pobres, nos tienen que dar salud pobre, cuando es totalmente distinto. Nuestra gente que necesita debemos darle más para que aprenda con educación sanitaria, pero también cuando se enferma, cómo atenderlo y tener poder de resolución, y que no estés inaugurando tantos hospitales, que no está mal, yo no digo que no, pero hay ejemplos en el país, Jesús, donde las instalaciones hospitalarias están ahí. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay equipos. Entonces, ¿para qué lo construiste? Un elefante blanco que simplemente sirve de cascarón. La atención primaria es poder de resolución. Y el poder de resolución va con la prevención, la promoción y la educación en salud. Absoluto. Y en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Por eso es que vamos en ese camino. Y vamos a hablar de educación, comunicación y cultura de salud en la siguiente parte del programa. Nos vamos a una pausa y volvemos aquí en Salud es Vida. Salud es Vida.
Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida con el doctor Dante Nicho. En la segunda parte del programa vamos a hablar de los virus, esta cantidad de virus que está sonando mucho y vamos a entrar a ese detalle, pero hoy, en este momento, quiero aprovechar de la presencia de Dante para seguir hablando un poquito de política de salud. Y dentro de la salud es fundamental una cosa. Si hay, por ejemplo, obesidad mórbida, puede tratarlo un psicólogo, porque en última instancia es una enfermedad de la conducta, además de metabólica, endocrino y todo lo que puede ser. Al final lo que va a determinar es la conducta. En muchas de las cosas que tenemos, de las enfermedades cardiovasculares, etcétera, es la conducta. Lo decían mis grandes maestros. Mira, yo tuve la oportunidad en la época que estudié, que ya fue hace mucho tiempo, estuve en la Facultad de Medicina, tuve un maestro en el Hospital Loaiza, que era el doctor Subauste, un gran internista, de esos señores muy con mucha prestancia. Catedrático. ¿No? Catedrático. Y don Subauste, el que está en los libros de medicina interna, decía: el 70% que tiene un paciente está en su cabeza. O sea, está en su conducta, está en su sentir, está en su felicidad o no felicidad. Ahí está. Mira, hablaba muy bien. Y el 30% es la parte orgánica. Entonces, si usted solamente ataca la parte orgánica, está atacando solamente el 30%. Usted tiene que hacer que esa persona entienda su enfermedad, y si necesita el apoyo de salud mental, psicólogo, que no nos asuste, porque a veces nos asusta hablar del psicólogo o psiquiatra y dicen: no, yo no estoy loco. No, hoy día, con todo lo que ha habido, y nos desnudó muchísimo la COVID, la pandemia del COVID, donde todos empezamos a sacar lo escondido de nuestros problemas psicosociales que teníamos, y se convertían en enfermedad. Imagínate. Entonces, lo que acaba de decir, la obesidad es una enfermedad, está catalogada hoy día como tal, y que tiene que ser atacada, como te vuelvo a reiterar, por la parte orgánica, que 30%, y 70% como parte de salud mental, psicológica o de equilibrio mental. A lo que iba fundamentalmente es en la parte de la cultura de vida sana. Y podemos decirlo con experiencia, tú que has tratado tantos pacientes, sí, y yo como paciente que tengo todas las comorbilidades que pueden haber, tengo la experiencia, etcétera, y nunca es tarde, ojo, nunca es tarde para volver a comenzar. Por ejemplo, vamos a hablar de la importancia en la salud de los ejercicios.
Claro. de la importancia de la Esa es respiración, de lo que comemos, somos lo que comemos, de la cantidad de agua que necesitamos para poder vivir hidratados. Y todo eso es cultura. Jesús, hemos dedicado muy poco y dedicamos muy poco tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Y nos dedicamos a hacer cosas del trabajo, todo, y nos olvidamos de que nosotros somos el objetivo principal de la vida. Bueno, si tú no puedes tener un Maserati, si tú no puedes tener un Bentley, esos de los más costosos, tienes a tu cuerpo. Que vale que mucho. que vale mucho más que cualquiera Así y es. que es una perfección totalmente integrada y que es una maravilla de la creación. Sí, O sea, claro. cuando hablamos de la creación y hablamos del Ser Supremo, es porque sabes que estas cosas no pueden haber sido por Creada accidente, por así. por casualidad. Comunicación. La Nos comunicación. hemos dedicado nuestra vida a comunicar, que es un rol fundamental. Y venía esto porque el espacio ha crecido con el ciberespacio. Antes la comunicación era solamente un micro, una pluma, es decir, desde que apareció la escritura hace tantos años apareció la escritura y tenemos las cosas impresas, los libros, antes eran solamente lecturas de papiros. imprenta, ¿no? fue. Y después cuando entró la radio y la televisión. Pero ahora tenemos el ciberespacio y con ello la cultura de salud llega a todos más democráticamente porque todo lo tenemos en esta computadora aparatito pequeña, ¿no? Pero que tiene un riesgo. La falsa información, la información a medias y la información comercial que hace que médicos se tiren al suelo y dentistas a darse volantines para conseguir pacientes, que funcione la salud en función de cuánto cuesta, cuánto vale, 30, 20, 40, 50% de descuento, packs de ofertas, y creo que ahí merece su espacio la educación y la comunicación seria, con validez científica, validada. Claro, te comunico una cosa, por ejemplo, hoy en día algunas de las universidades están colocando algunos puntos en el pregrado de las ciencias de la salud, todas las de las carreras de salud, están colocando pequeños espacios en los cuales hablan de salud pública, comunicación, un poquito, cosa que antiguamente no lo hacían. Pero yo diría que es sumamente necesario. La formación de un personal de salud debe estar a la par de cómo va a comunicar esto. Comunicar a una persona y a la familia que su paciente está en un estado irrecuperable, hay forma de hacerlo. O sea, no le puedes decir, señora, se acabó y punto y chao. No, no es así. De igual manera, puedes decirle a una persona y explicarle que lo que siembra en las serranías nuestras puede servirle como alimento y no venderlo, sino consumirlo y vender lo que le sobra. Entonces, son detalles en el que el personal de salud tiene una empatía y debería tenerla. Y muchas veces estamos dejando ese campo que es tan importante. Yo cuando egresé de la Facultad de Educación, de Educación, porque también hice parte de educación, pero hice la parte de medicina, Jesús, me di cuenta de que cuando viajé por distintas partes del país, porque tuve esa oportunidad, que las personas no entendíamos. ¿Y quién era el culpable de que no nos entendían? Nosotros. Iba a lugares donde había inclusive quechohablantes o gente de Aymara, con distintos dialectos que existen. Y las personas te miran, claro, les parece bien el médico, el personal de salud, pero no lo entienden. Y es más, cuando choca con su cultura, cuando ellos están acostumbrados para combatir un dolor de estómago con su manzanilla o una hierba que son muy naturales. Y tú le dices que no, que eso no sirve, que se tome una buscapina. Entonces, hay un choque intercultural.
Y eso nos está faltando, la comunicación, cuán importante es. Por eso te felicito y que estés haciendo estos programas y que tenemos que comunicar, pero comunicar de una forma adecuada, sencilla y científica. Adecuada, sin mentir a la gente. Exacto. Bueno, ¿qué te voy a decir de comunicación? Tú has estado en radio, en televisión, en programas, te he visto en tantos, pero cuéntame, vamos a enumerar los radios. Yo empecé en Radio San Borja, haciendo un programa que se llamó Mi Amigo el Doctor. Saludos y que ahora está lo de Vital, ¿no? Sí, claro que sí. Un saludo para todos los amigos de Vital. Ahí empecé, así hace muchos años, muy jovencito yo, casi recién egresado, trabajaba en el Hospital Angamos del Seguro Social y un amigo me lleva ahí para hacer un programa de media hora y se llamó Mi Amigo el Doctor. Entonces, donde también recibíamos alguna llamada, consejos, etcétera. Era un programa de 30 minutos. Luego hicimos en Capital, Radio Capital, que era de RPP, mucho. Que ahí estuvimos con Lucho también, con Lucho Rubio. Con Lucho Rubio. 4 años, hicimos los fines de semana, sábado y domingo. Y luego estaban conectados en Nativa, etcétera. Y en algunas radios donde siempre nos invitan, estamos muy contentos, como ahora que estoy feliz de estar acá contigo, Jesús. Y yo, porque soy un convencido de que la comunicación tiene que ir adecuadamente para toda la gente que tiene que cuidar su salud. Y debemos cuidar, me incluyo, porque todos debemos cuidar. Perfecto. Nos vamos a una pausa y volvemos con el doctor Dante Nicho aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? De vuelta aquí en Salud es Vida con el doctor Dante Nicho. Hemos estado disfrutando de nuestra pasión, que es la comunicación en salud.
Pero ahora sí tenemos que ir a un punto, porque si no, Mónica, la productora, nos... Ya, doctor, es hora de hablar del tema del día. Claro. Estamos muy sensibilizados todavía con la pandemia, Sí, claro. primera pandemia global de la historia, que fue hace muy poco. Tuvimos el COVID-19, recién viviendo la pospandemia, y puede generar desde ansiedad a pánico, a psicosis, la palabra virus. Y tenemos que tener cuidado con el real impacto de algunos virus y la posibilidad de su difusión o crecimiento como una epidemia que puede convertirse en una pandemia. Entonces, hablemos de algunos virus, y hace pocas semanas estuvimos sensibilizados del virus del crucero, porque en un crucero que iba desde Argentina hasta, creo que el destino era Holanda, tuvo que ser intervenido porque encontraron casos de muertes durante el crucero, murieron, tuvieron que generar, murió uno, murió la esposa, y se dieron cuenta que era un antiguo virus llamado hantavirus, en honor al nombre de la ciudad donde apareció hace mucho tiempo, pero que estaba fuera del mapa, y que era transmitido por roedores. Así es. Entonces, generó un poco de pánico y se prendieron las alarmas. Yo leí y vimos informaciones serias que decían, tranquilos, porque esto puede ser también políticamente utilizado como cortinas de humo y las alarmas saltar, ¿no? Y acá que tenemos tanto roedor caminando, no solo en las oficinas en distintos lugares, en las oficinas del centro de Lima, oficiales, y no vamos a decir cuáles, pero quedan por la Plaza Bolívar. Pero el tema muy crítico, pero sin mucha posibilidad de expansión crítica. Se pensó en algún momento, Jesús, bueno, primero tenemos que partir de que el ser humano está expuesto a muchos gérmenes, entre ellos los virus, las bacterias, los parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la especie humana, que es la más reciente de todas las especies, es sumamente susceptible a esto. Lo que sucedió con la COVID-19 tuvo que ver con dos cosas. Uno, de que vivimos en un mundo global, que anteriormente era difícil ir de Asia hacia Europa, de Europa a Sudamérica. Por eso la gripe española se quedó ahí en Europa. Más. La peste quedó solo en Europa. Así es. Entonces, hoy día no. Una enfermedad puede dispersarse y se puede hacer en todo el mundo haciendo lo que se denomina pandemia. Entonces, el hantavirus es un virus que está por un tipo de roedores. Mayormente en Asia y en Europa hay casi al año 100.000 casos de estos, ¿no? De enfermedad. Pero es un virus que se puede volver mortal en algunas personas. Lo que sucedió fue aquí de que en la zona de Sudamérica, entre Chile, Uruguay, Argentina, existe un roedor, que es un ratón, que le llaman el ratón de cola larga, que no es el ratón que conocemos, es un ratón silvestre. Y ese ratón silvestre, en la orina, en las heces y en la saliva, tiene el virus, vive el virus ahí. Y este virus orina o sus heces, y ese polvillo se levanta y lo puedes aspirar como un aerosol. Entonces, y a diferencia del hantavirus que ataca en Europa y en Asia, este se contagia de persona a persona, el de Sudamérica. El otro no, el otro te tiene que estar cerca del roedor, en este no. Te puedo contagiar a ti solamente con el polvillo. Y tú me contagias a mí. Ok. Entonces, eso sucedió en este crucero que vino por Argentina. Y se fue, y parece una de las personas estaba contagiado, el que subió ahí con esta enfermedad, y por ende fue pasándole de una persona a otra.
No ha crecido más. No, no debería crecer porque estaba confinado, primero que por el aislamiento. Esta es una enfermedad que más o menos tiene una evolución de 8 semanas aproximadamente, de 6 a 8 semanas. Y entonces sí se pudiera convertir en una pandemia siempre y cuando hubiera el vector, ¿no? Que en este caso es el roedor. Y el roedor, por ejemplo, existe un tipo, ojo que existen varios cientos de variedades de hantavirus. Entonces, y que unos son muy banales que ni siquiera se van a dar cuenta que existe, ¿no? Pero sí pueden ser mortales. Apareció otras noticias semanas después y hace muy poco de un virus que también sacudió un poco a Lima y otras partes del país. El virus de los manos, pies y boca. El Coxsackie. El Coxsackie. El Coxsackie es un virus bastante común en el Perú. Tiene que ver mucho con el contagio y con la higiene, ¿ya? El contagio cercano. Esto ataca a los niños menores de 5 años, 4 años, y agarra con unas ampollitas en las manos, en los pies y en la boca. Y es muy doloroso y muy fastidioso. Tenga en cuenta que un niño de 3, 4 años se va a rascar porque causa mucho prurito, y si no hay la higiene del caso se va a infectar. Y ahí entras con un foco infeccioso de un virus hacia una bacteria, y eso es peligroso. Entonces, también lo hemos tenido porque es estacional y se va focalizando en algunas ciudades, y lo hemos tenido acá en Lima y lo tenemos todavía. Y tiene que ver mucho con la edad escolar. En los nidos, por ejemplo, un niño contagia, es muy contagioso. Entonces contagia de uno a otro por la saliva principalmente, o por los fluidos, la falta de lavado de mano. Y también los niños al jugar también se pueden contagiar con las secreciones de las ampollitas. Es una enfermedad muy, muy contagiosa y muy fastidiosa, que se puede complicar. Fíjate, creo que dentro de las lecciones que nos dejó el COVID-19 fue el tema de el lavado de manos. El lavado de manos, la higiene, el control, y eso nada más debemos de mantenerlo y convertirse en una cultura. En una cultura. La higiene es fundamental. Y los niños aprendieron. Tú ves a un niño que estornuda y automáticamente hace eso. Ya generó una Jesús, una me has cultura. hecho recordar una anécdota de que me pasó, creo que alguna vez, no sé si te la conté. Era de que estaba yo en el aeropuerto, estaba estudiando medicina en el primer año, creo que primer año de medicina, y estaba en el aeropuerto esperando a una persona, un familiar. Y en eso baja una delegación de japoneses, de chinitos, ellos todos, tú sabes que son muy disciplinados, en su colita, con su monitor adelante, su guía, etc. Y vi, algo me llamó la atención, con mascarillas. Había 2 o 3 que tenían mascarilla. Y lo primero que se me vino, mira, la ignorancia. Dije, estos japonesitos que se han creído, creen que el Perú es tan contaminado que no quieren respirar el aire peruano. Y luego me entero de que ellos estaban resfriados. Y la cultura les dice, si yo tengo algún tipo de resfrío, un tipo que puedo contagiar a otra persona, yo les protejo a los demás poniéndome la mascarilla. Te estoy hablando de esto hace más de 30 años. Entonces, mira cómo es la cultura. Hoy día, si yo estoy resfriado, debería usar una mascarilla. Totalmente. Y ojo, que la mayoría de virus se contagian por la boca. Claro. Por la boca suceden demasiadas cosas, se contagian a través de la boca. Nosotros podemos detectar algunas enfermedades. La boca está llena de virus, bacterias, como el resto del organismo, pero también a través de la boca ingresa todo. Y también muchas enfermedades sistémicas se expresan en la boca. Hasta el ADN lo sacamos de la boca. Y los amigos deben saber de que las enfermedades producidas por virus no tienen medicamentos. Es un proceso que puede conllevar a complicarse. Pero es como cuando yo me resfrío y siempre el médico le dice, toma los sintomáticos y el resfrío va a autolimitarse en 7 días aproximadamente. Un afta, Ya, que es viral. Ahí está, usted te maneja la parte de la boca. Simple.
Claro. ¿no? Sabemos cuánto, pero me está molestando, un calmante, Claro. tómate esto, ponte este El spray. problema es cuando estos virus se complican y se asocian a una bacteria. Es- Ahí viene la complicación. ahí, y por supuesto, en todo siempre la prevención, el control, Gracias. el monitoreo y en fin, todo lo que tenemos. Para la última parte del programa estoy dejando un tema que sí es muy alarmante porque solo se transmite de persona a persona. La velocidad en la que puede transmitirse es muy grande y multiplicarse también. Eso sí nos tiene que preocupar en el mundo, porque no es un tema local, es un tema global que ya se consideraba superado. Superado en esta parte del mundo. Superado En en eso, esa sí, parte yo del sé a quién te refieres. Pero aquí está volviendo Ujú. y hay que prender las alertas. Totalmente Y nos de estamos refiriendo al sarampión. Sarampión. Al sarampión. Del sarampión vamos a conversar en la última parte del programa, que estamos disfrutándolo tanto con el doctor Dante Nicho. Entonces vamos a, tras la pausa, regresar a hablar del sarampión, conocer un poquito sobre el sarampión, su historia, el momento actual, las manifestaciones, cómo se controla, en fin, vamos a hablar del sarampión. Tras la pausa, manténganse ustedes en la sintonía y que regresamos tras la pausa aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en su programa Salud es Vida y conversando con el doctor Dante Nicho sobre diferentes temas de salud. Hemos entrado a hablar de los virus estacionales. No vamos a profundizar esta vez sobre el virus de la influenza, la neumonía. la gripe, la neumonía.
vamos a enfocarnos en estos momentos a uno muy crítico porque ya está empezando a sonar y a prenderse las alarmas, las cuales, dicho sea de paso, son ciertas. Estamos hablando del sarampión. El sarampión, una enfermedad, mira, te voy a contar, me gusta contarte anécdotas y a que los amigos nos entiendan. Yo estudiaba medicina, estaba en el quinto año de medicina, quinto o sexto año de medicina, y fuimos al Hospital del Niño, me tocó hacer una rotación ahí en el Hospital del Niño, y te cuento que había pabellones, en plural, pabellones, con niños con sarampión. Los niños con el sarampión muy pequeñitos ahí, todo. Muy bien. Hoy en día, si tú le preguntas a un médico que ha egresado hace 15 años, por ejemplo, no conoce el sarampión. No ha visto un niño. No ha visto sarampión. ¿Por qué? Porque el sarampión es una enfermedad viral justamente contagiosa, muy contagiosa. Si el COVID te podía contagiar a 3 personas, que era el promedio que se decía, este te contagia a 10. Entonces, sumamente virulento. Es un virus muy contagioso. Entonces, esta enfermedad viral lo que produce es de que se asocia con una bacteria y puede producir una neumonía. Los niños mueren de neumonía o, en su defecto, mueren por una encefalitis. ¿Por qué? Porque el virus se va al cerebro y le produce una infección, una irritación y muere la persona. En todo caso, el Perú, después de la década del 90, se convirtió en el mundo como uno de los pioneros y reconocido a nivel de la Organización Mundial de la Salud como uno de los países que mejor tenía su cobertura de vacunaciones. Imagínate, las enfermeras, el personal de salud excelente con la vacunación y su cobertura. Se dice de que debemos coberturar más o menos el 80% del grupo etario que tenemos que coberturar. Hoy en día el Perú no está ni en el 60%. Tenemos un déficit de vacunación y por eso que empezó a aparecer el sarampión, que empieza por Bolivia, que tiene el problema. Vinieron en febrero para la fiesta de la Candelaria y trajeron el virus por este lado. Y como había gente no vacunada, empieza el problema. Y ahí está el asunto. Sí. Entonces, el peligro es que la cobertura de vacunación es tan baja de que tenemos niños vírgenes ante el virus del sarampión. Y eso es lo que puede hacer. Y estos niños pueden llegar a necesitar UCI. Cuando la neumonía está tomada o cuando se va o al cerebro la encefalitis. La meningitis, que es al final de cuentas el problema. Jesús, entonces se convierte en un problema muy serio. Y que hoy día, si no hacemos esta cobertura de vacunación, vamos a tener problemas en unos meses más. El ministerio ha empezado a hacer vacunaciones, todos estos días están con vacunaciones masivas, casa por casa, y ahí es donde tenemos que hablar con la gente, con nuestros amigos, y que permitan que se vacunen estos niños. Para quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, tengan en cuenta lo siguiente. Esta pregunta es fundamental. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas que van a ver ustedes en sus niños para que prendan la alerta? Porque estas ampollitas que salen pueden ser confundidas. Es un sarpullido. Es un sarpullido. Es un sarpullido y queda ahí. No le echen cremitas. No es un problema de la piel. Cuéntanos un poco de los signos y síntomas. Tiene una característica. La mayoría de los virus te va a producir un problema tipo resfriado. Empieza así, con una congestión nasal, con un poco de tos, pudiera estar, malestar general. Y este virus, el sarampión, se caracteriza porque las erupciones son puntiformes, finitas, muy finitas, como el salpullido. Incluso, perdóname que te diga, sí, como dentista, sí, aparecen en la boca
como con una unas mancha. arenitas blancas Una manchita. con un fondo rojito. Así es. Cuando el dentista ve un fondo rojito, unas arenitas blanquitas, Sí. alerta. Esa es la mancha de Koppel, que es Exacto. una de las manchitas que están ahí, que es característico del sarampión. Y se decía, mis grandes maestros pediatras decían, esto es descendente. Empieza en la parte superior, en la cara, y va bajando al pechito y luego a distintas partes del cuerpo. Esa es la característica, a diferencia de la rubiola, de la varicela, que es otra característica. Entonces, ese es el sarampión. Y cuidado, cuando empiezan las erupciones, que mayormente empieza en cara, y la manchita esta que puede estar en la boca, que está en la boca en todo caso, media blanquecina como puntiforme, esa es característico del sarampión. Niño con malestar general, alza térmica, pues tiene que ser vista por un profesional de la salud. De inmediato Así es. la alerta, Así la es. alerta en casa, y obviamente aquí no estamos hablando ya de la salud pública, Ujú. sino de la salud y la vida de tu hijo, niño, porque claro. no por alarmar, pero hay que decirlo, esto puede pasar, sin embargo, puede complicarse. La complicación es el problema, Jesús. Aquí. Y para decir las cosas sin anestesia, en serio, un descuido puede llevar a la muerte. Así es, así es. Tenga en cuenta otra cosa, hay un factor coadyuvante aquí, desnutrición, anemia. La inmunidad baja, más no vacunarse, una bomba de tiempo. Y ojo con el otro detalle, a propósito, porque esto viene y corre por la parte linfática, Así es. donde va toda la parte de la inmunidad, Así y en personas con disminuidas su inmunidad Es van peligroso. a ser más susceptibles, y viceversa, va a disminuir las Si defensas. hubiera adolescentes o adultos que no hayan sido vacunados, son susceptibles de hacer la enfermedad. También. Sí, claro, y cuando hablamos de este riesgo es para que lo tengan muy claro, es como el riesgo que tiene las personas con VIH, por ejemplo. Claro, claro. O los trasplantados, Así es. que tienen... Son personas muy frágiles en la inmunidad. Muy, muy difíciles, hay que estar Así es. con mucho cuidado frente a cualquier situación de riesgo. Aquí hay que decir algo, Jesús, muy importante. No le tengamos miedo a las vacunas. Las vacunas, la inmunización, sí. ¿Ha cambiado de hace 30 años? Por supuesto. Antes se usaban algunas sustancias para hacer las vacunas, que quizá pudieran traer más consecuencias colaterales, pero nunca causaron autismo, como alguna vez lo dijeron, y tampoco cuando le ponen una vacuna, tampoco nos están poniendo un chip para controlarnos, que está en las redes. Por favor, eso ténganlo muy claro. Las vacunas vienen salvando a la humanidad ya en varias generaciones. Y nadie va a cuestionar ni te va a preguntar si van a vacunar a tus hijos cuando nacen, porque ya nacen y ya los están inmunizando en automático, porque es obligación del Estado Así es. proteger la salud de los niños. No es una decisión personal, no es una opción. Esto no es un acto de fe ni una creencia. No. Esto está validado científicamente. Científicamente. Mira, en el mundo no existe la viruela que mató tanta gente, y hasta históricamente se dice que los españoles trajeron el virus de la viruela cuando conquistaron México y Perú, cuando conquistaron a los incas y a los aztecas, y que mermaron los ejércitos de ambas que vivían acá, porque ellos nunca se habían vacunado y nunca habían tenido la enfermedad. Mira cómo hasta históricamente la viruela desapareció en el mundo, pero hay una enfermedad que en el Perú lo hemos erradicado, que es la poliomielitis. Correcto. Enfermedad discapacitante. El último que tú puedes ver con una secuela de poliomielitis, que es una enfermedad que ataca al sistema nervioso, no sé si la gente no lo ha visto, son esas personas que usan unos fierros en las piernas para poder caminar, deben tener aproximadamente, los últimos deben tener más de 40 años. De ahí 40 hasta 50 años. Pero por ahí aparecieron algunos una parálisis casos. flácida. Aparecieron algunos casos en la selva,
peruana, en Juanjuy, si no me equivoco, pero luego se descartó. Era una parálisis facial muy similar a la poliomielitis, pero no había. Claro, y las consecuencias Terribles. sociales, familiares, Terribles. psicológicas, Terribles. eran Terribles. duras. Sí. Pero claro, se han exterminado. Pero ahora aparece, por ejemplo, la tuberculosis. Claro, bueno. Nuevamente. Y, el tema de la desnutrición y la anemia son Sí. cosas sobre las que tenemos que tener en cuenta, porque ahí sí es fundamental Has tocado- la política sí. de salud. Has tocado un tema que por favor yo quiera que este nuevo presidente o presidenta y los ministros de salud lo tomen en cuenta. La tuberculosis es una enfermedad social, económica y de salud. O sea, no es una sola cosa, son tres cosas. Falta de dinero para poder comer bien, desnutrición y la forma de vivienda que tienen. Entonces, eso tenemos nosotros como que resolver. No podemos seguir siendo un país con altas tasas de tuberculosis que se han incrementado, Jesús, en estos últimos años. Hay que tomar las cosas en serio en la parte de salud pública. Es la hora y es hora de así, poner el dedo Sí. ahí en la llaga, así ponerle sal, limón, para que sientan que la salud Es importante. es importante para la vida. Y para la economía. Al final, siempre digo yo, el ser humano es el fin supremo de la Así es. sociedad y la salud, su bien más preciado. Amigos, hemos llegado al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Dante. Un honor de estar contigo y un honor de estar con todo tu público. Muy bien, estamos con ustedes en el próximo programa. Esto fue Salud es Vida con el doctor Jesús Ochoa y hoy con el doctor Dante Nichon. Nos estamos viendo. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es Vida.